Hola Chile, hola Santiago, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 13 grados la temperatura actual, 29 la máxima que se espera para hoy. Comenzamos este primer café que lo vamos a compartir esta vez con el Cheche, José Francisco García, abogado, coordinador de políticas públicas de libertad y desarrollo. ¿Cómo estás? Y miembro del fanclave que te echamos de menos. Ah, ya. Oye, tu entrevista el otro día, ¿no? Dije yo, el Cheche en mi ausencia, por Dios, ¿cómo está? Pero cada día más top. Esa es la influencia del profesor Correa. Así es. La mala influencia es en los momios. El profesor Correa es Jorge Correa Sutil, consejero del colegio abogado, ¿y es todo el título? Secretario del fan club de Cecilia Roares. Secretario Oye, ejecutivo. Jorge, pero ya... Muy contento de estar aquí contigo de nuevo. Gracias, pero ¿esos son todos los títulos? No tengo me más. falta, no me falta más. No hago ya. nada más. Claro, ya, chau, nomás lo del constitucional, ahora miramos desde afuera. Estamos con Sergio Vitar también, que es el presidente del Consejo Chileno de Perspectiva y Estrategia e investigador del Diálogo Interamericano de Washington. Sergio Vitar, que hace rato ya mira a Chile casi desde el exterior. No, absolutamente del interior, y te escucho mucho, tío, por eso estoy muy alegre que estés de nuevo. Pero me refiero que con una mirada siempre puesta también en lo que pasa afuera de Chile. Para poder comparar, porque si no uno comparar. se deprime, cree que los problemas de uno son los únicos y no mira el mundo. Ya vamos a hacer esa reflexión. Estamos acompañados por la Universidad Alberto Hurtado con ocasión de la importante festividad católica de Semana Santa. El coro de cámara de la Universidad Alberto Hurtado interpretará en un concierto piezas del maestro de música sacra Francis Poulenc y la obra de Stabat Mater de Domenico Scarlatti. Así se llama la obra, Stabat Mater. La agrupación, dirigida por Paula Torres, se presentará hoy a las 19:30 horas en la iglesia San Ignacio de Alonso de Ovalle. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, qué ganas de poder cambiarlo dan a veces, ¿no? Algunos días. Estamos en el fango, en el barro horroroso en el norte, la gente allá sufriendo, toda la cantidad de damnificados, y también a veces uno siente que estamos en el barro ético o en el barro, no sé cómo llamarlo, moral, y en el barro de tantas cosas con lo que sucede. Una de ellas es la filtración de estos correos que ocurrió antenoche por la página El Libero, que generó una avalancha de comentarios barrosos, por decirlo menos, típico casi de cloaca, en las redes sociales, con la famosa palabra la señora. Hoy lo nuevo de este caso es que el abogado que envió estos correos asegura que la famosa señora es Natalia Compañón. ¿Por qué vale la pena aclararlo una vez más? Porque todo el mundo empezó a especular que cuando hablaban de la señora estaban hablando de Michelle Bachelet, de la presidenta. Andrés Levin afirmó que la reunión que se pidió con el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, era para la nuera de la presidenta Bachelet y que hay una serie de correos que lo demuestran. Entonces, está bien, puede decir, bueno, son filtraciones, una chimuchina, pero una chimuchina que hace mucho daño, porque es la figura de la presidenta de la República, ¿o no? ¿O estoy exagerando, Jorge Correa Sutil? Yo creo que no exageras en nada, yo creo que es muy buena el símil que tú haces. Estamos también en todo el país en el fango, en el barro, en el marasmo. Esa es una expresión que me hace mucho sentido, es cuando la gente se paraliza precisamente porque no puede caminar sobre el barro. Pero me parece también, Cecilia, de que estamos en una... estas son todos hechos que ocurrieron en el pasado y el fango está consistiendo en que están saliendo a la luz. No es que nos esté lloviendo barro ahora, sino que estamos sacando a la luz un barro que existía y por lo tanto, si uno quiere salir del barro, la salida a la luz de estos hechos, por dolorosa y por crítica que sea, por dificultades que nos va a acarrear, a mí me parece finalmente positiva, porque el problema es cuando tú te quedas en el barro, cuando el barro sigue oculto, cuando estas situaciones que no estaban dadas a la luz no se saben, y yo creo que la pregunta central es si esto va a seguir saliendo a la luz a cuentagota o si vamos a hacer algún ejercicio de relato más intenso.
Porque dentro de este barro tenemos, por ejemplo, el diputado Edwards, el diputado de Renovación Nacional, querellante el caso Cabal. Además, reveló otro ayer correo, según él, enviado por Victorino Arrepol, que indicaría que, así, comillas, la mami ya se habría contactado con Andrónico y mañana se juntarían. Entonces, él pide, ¿no es cierto?, casi como que emplaza a que la presidenta de la República se pronuncie. La información no daba a conocer como hasta ayer quién era esta persona. Hoy Levin dice que se trata de Natalia Compañón. Pero el diputado Edwards, así muy... ¿cómo puedo decir? Intensamente dice, por favor, acá esto no puede ser, que la presidenta, emplazando de alguna manera a la presidenta para que se pronuncie sobre esto. Sergio. A mí me sorprende la actitud del diputado Edwards, porque aparece un hombre sensato, se expresa con tranquilidad, con serenidad, pero la línea que está tomando un grupo de personas de atacar a la presidenta de la República directamente, sin ningún fundamento, no solo no tiene buena fe, a mi juicio, sino que además comienza a generar y a adicionar al ambiente nacional un intento de debilitar a una figura que yo considero que es clave para lo que vamos a hacer hacia adelante. Entonces, por ejemplo, salir con esta historia de la señora, que una persona le dice a otra para poder conseguir una reunión, tratar de vincular a la presidenta con materias en que ella ha expresado que no tenía conocimiento, y yo creo absolutamente lo que ha señalado la presidenta de la República, la conozco a través de muchísimos años, en su honestidad, en su rectitud y en su vocación pública. Yo creo que eso es un daño también no solo a la institucionalidad de la presidencia, que es importante, sino a la posibilidad de salir adelante y al ambiente entre nosotros. El nivel a que estamos llegando en materia de descalificación, en materia de desconfianza, en materia de ataca primero y pregunta después, no le hace bien a Chile. Y yo creo que posiciones como las que están adoptando algunos de estos diputados realmente son contrarias a lo que puede uno llamar la transparencia, que hay que ser transparente a fondo, pero también cuidando de que las instituciones digan quiénes son responsables. No podemos seguir con esto de esta manera, y eso no es una cuestión que tenga que resolver el ministro del Interior, es una cosa que tenemos que resolver cada uno de nosotros y comportarnos de otra manera para que el país progrese. Hagamos transparencia, salgamos, como decía Jorge recién, hacia adelante, y para eso tenemos que tener una base mínima de confianza. Reconozcamos que lo que estamos viendo es un sistema que tenía defectos y por lo tanto han ocurrido estas cosas, y hay que reconocer que ocurrieron para que podamos salir hacia adelante y reconocer responsabilidad también. Pero seguir con esto así, yo creo que uno lee como dices tú, las cloacas de sectores que se amparan en el anonimato para decir cosas terribles de los demás. A mí me parece que es malo para el espíritu nacional. Yo creo que es difícil que en sectores de derecha que sintieron como los parlamentarios de la Concertación muchas veces expresaron críticas respecto al presidente Piñera en derechamente descalificaciones personales, mucho más allá de la legítima examen de análisis político, en el fondo, respecto a lo que estaba haciendo, lo que no estaba haciendo. Efectivamente, además en casos donde eventualmente se imputaban conflictos de interés, problemas de probidad. Yo creo que muchos de esos parlamentarios sienten que ya se bajó el estándar de escrutinio y que eventualmente pueden ser una mucho más duros. No sé si la palabra es vendetta, yo diría que hay que mirar sí reflexivamente. Esto es lo mismo que discutíamos hace tantos meses con el caso Penta. O sea, el tono de las críticas siempre tiene que en algún sentido mirar el futuro para tratar de ser equilibrado, ¿no? Y tratar de estar un poco encima de la pelea pequeña. Yo creo que algunos diputados sienten que en su minuto se bajó mucho el estándar de la crítica política al presidente de la República en el caso de Piñera, y eso entonces los habilita a poder ser extraordinariamente críticos a la presidenta Bachelet. Pero ahora en constructivo, yo creo que la presidenta Bachelet tiene hoy día una gran oportunidad. Y me llama la atención que del mundo de la izquierda no se ve así. La presidenta Bachelet hace rato, o al menos desde hace 24 horas, debió haber salido de manera muy contundente y muy dura a decir que ella no tiene vinculación alguna, que evidentemente es incluso un daño a su imagen personal, dando para querella o
injuria las descalificaciones que ha sufrido, ¿no? Porque ella no ha sido parte. Entonces lo curioso es que esta opacidad, esta idea de que mejor controlemos esto esperando que el ciclo noticioso decaiga, pero que ella no se haga cargo y no sea crítica. No solamente tener al ministro Elizalde con algunas salidas por el costado, tratando de esquivar el bulto, sino que la presidenta Bachelet tiene acá una oportunidad tremenda de ella salir a desmentir que no tiene absolutamente nada que ver ni con correo, ni con llamados telefónicos, y esa oportunidad de transparencia que ella podía encabezar y además ser un golpe de timón, porque a ella se le estaba basureando en el fondo, indirectamente. Yo siento que esa oportunidad, me parece, se está desaprovechando, y en la medida en que la presidenta guarde silencio, obviamente permite que la especulación aumenta, y yo no veo, te prometo, honestamente y de buena fe, como ella no toma esta oportunidad para darle un punto final. Ahora, la actitud de la presidenta parece ser como: yo no voy a estar desmintiendo tontera, y ella está centrada en el problema del norte, suspendió viajes que tenía al exterior para concentrarse, y dijo: tenemos mucho que hacer, a eso está dedicada. Y ella ya dijo en algún momento que no sabía, lo pronunció. Ahora, sí, pero se puede estar... ¿Cuál es la oportunidad? Es que pensemos también, es la oportunidad que una presidenta ante cualquier rumor malintencionado esté saliendo todos los días a decir: esta es mi posición, o es la oportunidad es que, como se tomó la medida respecto a la constitución de una comisión, como los partidos de las nuevas mayorías formaron otra, están proponiendo medidas, está actuando el Parlamento, están actuando las comisiones de ética, toda la sociedad tiene que pronunciarse, hay sectores que han levantado de nuevo la tesis de la Asamblea Constituyente y de la Constitución como fórmulas también de participación y de cambio. ¿Esa es la oportunidad, o la oportunidad es salir a reconocer que hay gente que le está mintiendo? Entonces, yo creo que distingamos eso bien. Y por otro lado, respecto de la comparación con Piñera, obviamente hay situaciones extremadamente distintas. Uno de estos rumores sobre la señora, y otro es que senadores, incluso como Hernán Larraín, me recuerdo que insistieron varias veces que despejara sus compras de acciones de Colo-Colo o de LAN. O sea, estábamos frente a intereses personales, y yo creo que los despejó, pero intereses personales de una envergadura económica que su propia gente le decía que los despejara, completamente distinto de lo que ahora uno observa que son situaciones de desconfianza y de algunos a mi juicio, de mala fe. Y yo creo que aquí tenemos que tener una mirada más positiva y no seamos víctimas, porque al final el que habla mal de otro, al final le van a hablar mal de él. Espere que las cosas se aclaren y no esté juzgando a priori. Y si alguno tiene que decir algo que ha hecho mal en el pasado, tiene que reconocerlo, de un sector político o de otro. Pero ahora, esa debe ser nuestra actitud. Sin embargo, llama la atención la encuesta de Marca ayer, conversando con Méndez, me decía que lo que le llamaba la atención de esta encuesta es la masividad de conocimiento de los casos Cabal y Penta. Normalmente pueden ser casos que uno cree que, digamos, ciertos sectores de la sociedad solamente les ha llegado. No, esto es a cualquier persona, tú le preguntas y identifica inmediatamente Cabal, Penta. Entonces, esto ya no es un rumor, tal vez. Esto ya es, digamos, que ya llegó a la masa, y tal vez en ese sentido la presidenta podría hacerse cargo. Jorge Correa Suti. Yo creo que la pregunta que se ha planteado aquí de cuál es la oportunidad es muy clave, ¿no? Los presidentes de la República no pueden estar saliendo a cada minuto a hacerse cargo de cada uno de los rumores que se le imputan, pero estamos ante un caso que ha provocado un impacto en la opinión pública enorme, y el gobierno no es solo la presidenta, y yo creo que si la oportunidad es a producir un cambio en las relaciones entre el dinero y la política, esto pasa antes por una explicación relativamente clara y extensa de todo lo que ha ocurrido. Y yo creo que el gobierno debiera explicar más y mejor el caso Cabal, y debiera hacerse cargo con un relato más extenso. Yo creo que yo comparto con José Francisco, con el Cheche García, de que hay una explicación más larga que dar, pero comparto con Sergio que no es el presidente de la República el que se da el cargo de cada rumor, pero para eso hay un vocero de gobierno, pues. Y un gobierno que sí puede manifestar su repudio respecto de ciertos actos, aunque esos actos provengan
de un pariente de la presidenta de la República. No es ella la que debe condenarlo, es su hijo. No podemos pedirle aquello, pero el gobierno puede fijar posiciones y los partidos políticos pueden fijar posiciones. Esto es sobre la política. Y el futuro de los gobiernos es una cuestión demasiado importante para un país, para quedarnos solo en un problema familiar. Yo creo que el gobierno debiera tomar riendas más firmes. Quiero decir que coincido Sergio con eso. Vitale. Creo que al gobierno y a los partidos que la respaldan no tienen por qué hacerse cargo de una cuestión perfectamente comprensible de la relación entre madre y presidenta. Nosotros tenemos la responsabilidad de separar lo que es política de las relaciones familiares, y en esta materia tiene que serse mucho más claro respecto de los asuntos que estamos viviendo, porque es súper bueno que la ciudadanía en el 90% conozca esto. Y es súper bueno porque quiere decir que estamos frente a un país consciente, con conocimiento, con información, y eso hace más fuerte la democracia. Pero ante eso también hay que tener claridad para explicarle a la ciudadanía cuál es la situación, y ahí hay un déficit. Pero ¿qué información le llega a la ciudadanía? Ese es el tema, que es una información a cuenta gota, que es una cosa, que dice otra, y que la frase, la imagen que le queda... Por eso hay que hacer el relato completo, pues, y tiene que hacerlo el gobierno, y tiene que repudiar aquello que es repudiable, y tiene que decir que esto no formó parte del gobierno, y tiene que decirse que el señor Dávalos fue separado del gobierno, no que fuera un asunto particular y que él renunció personalmente, sino que se le pidió la renuncia. Eso tiene que decirse, tiene que repudiarse lo que allí ocurrió. Si ahí hubo tráfico de influencia, el gobierno tiene que decir de que no acepta el tráfico de influencia. Pero sí lo ha dicho. No lo ha dicho, pues. No lo ha dicho. No lo ha dicho. El vocero... solamente decir ya que es que... Tal vez no lo ha dicho con la fuerza y la... Lo que ha puesto a la defensiva al gobierno es que tú vas reaccionando frente a hechos que van aconteciendo día a día, claro, sin contextualizar. O sea, si mañana aparecen 50 personas más, la próxima semana otras 100 personas más, y lo que se está diciendo es, a ver quién sale, por qué salen, alguien cometió un error, y no se dice con claridad, reconocer que hay una cuestión sistémica de falla en el sistema de financiamiento, y esto está, y hay mucho más. Así es la situación, y por lo tanto... hay que enfrentarlo y hacerlo transparente, no ocultarlo, pero hay que reconocer que existe esto, a conocer la responsabilidad de cada uno. Los partidos tenemos responsabilidad en lo que ha ocurrido, y no tampoco nosotros podemos estarle solo echando la culpa a la derecha, que creo que tiene la responsabilidad principal de no haber aceptado cuando se propusieron los proyectos de control del dinero y de financiamiento público a la política, pero también cada uno se tiene que hacer responsable. Eso tiene que hacerse, a mi juicio, y tiene que despejarse lo que dice Jorge. A mí no me cabe duda de que aquí se falta todavía una condena radical al tema cabal. Además, bueno, hay dos informaciones. Esto de cuentagotas, por ejemplo, hoy aparece que en el diario La Tercera, Bancor habría emitido facturas por un total de 340 millones entre 2009 y 2010, todos relacionados con Sokimich, y es una empresa vinculada a Sebastián Piñera. La empresa dice que los servicios se prestaron y que el exmandatario no participa en su administración. Sin embargo, se lee esto y ya queda, ¿no es cierto?, la sensación en el aire. Y después también está el caso de esta persona, Giorgio Martelli, PPD, ligado, ¿no es cierto?, a las campañas de Bachelet, que también ayer aparece tremendas denuncias sobre las boletas a Sokimich. Sergio Vitale, como lo conoce a Martelli, financió se ocupó de las plata de la campaña. Camilo Escalona decía, el Partido Socialista nada tenía los recursos necesarios como para financiar, y él garantizaba que como partido nada. Sergio Vitale. Martelli lo conozco, y Martelli tengo una buena opinión de él, y Martelli es un hombre que trabaja en actividades propias, no está vinculado a ninguna función de gobierno, y ha tenido una buena voluntad de cuando es llamado a ayudar, ha venido a ayudar, en varias campañas además, pero en una dimensión que generalmente no se menciona, es tener control de los gastos. Cuando se reciben recursos, qué se gasta en esto, qué se gasta en lo otro, cuánto se gasta, que se gaste eficazmente, que se pague lo que se puede, que se cuadren los gastos con los ingresos que realmente hay. O sea, es un tipo serio, que conoce del tema de auditoría y contabilidad, y ha cumplido estas tareas. Ahora, sobre aspectos específicos de una factura, de lo que está saliendo en SQM, lo que salió de Piñera, lo que sale de su empresa o lo que sale de Martelli, yo espero que estas cuestiones se aclaren, pero yo no puedo estar desentendiendo de algo, y creo que el gobierno ha hecho bien de reconocer que sí ha estado ahí, que no está en el gobierno. Le costó al vocero ayer decir esa frase, ¿eh?
Le costó. Ahora, en la vida uno aprende así con el correr de los años que más vale decir las cosas al tiro y no estarse corriendo y diciéndolas de a poco, porque con eso, como dice el proverbio árabe, la confianza crece a la velocidad que crece la palmera y se pierde a la velocidad con que cae el coco. ¡Ay, qué bonito dicho! Para aclarar, Cheche, te doy la palabra al tiro, sobre Martelli, ¿qué es lo que pasa? Que es una sociedad ligada a él, que se llama Asesorías y Negocios, SPA, que registraba una boleta por 8 millones a Sokimich. Y otras fuentes, sin embargo, hablan de documentos por un total de 191 millones del año 2013. Pero la Fiscalía no estaría indagando hasta ahora a Martelli ni sus sociedades. ¿Qué dijo el vocero? Todos los ingresos y gastos se realizaron conforme establece el ordenamiento jurídico, es lo que dijo ayer el vocero Elizalde cuando se le preguntó sobre este tema. Cheche. ¿Cómo pedir responsabilidad en estos casos? Porque en realidad hoy día, simplemente como plantea bien Sergio, aquí en realidad están... A mí me llama mucho la atención el caso que se está haciendo respecto de Milton Lee, ¿no? Este administrador electoral. Sí, también. Da la sensación que es bien difícil, por la información que hay, llegar a imputarle que está triangulando dinero. O sea, obviamente están todos los elementos. Hay financiamiento a campaña, a publicidad a la nueva mayoría por un lado, por otro lado hay... Milton Lee, de la imprenta. Exacto, hay boletas a Sokimich. Y entonces, claro, y se hace la triangulación inmediata y se le condena. O sea, nosotros que hemos sido formados en Derecho con Jorge, en realidad es algo que a mí me parece escandaloso, pero hoy día uno lee los diarios y el tipo está completamente condenado y en el fondo es un palo blanco que trianguló dinero. Me pasa lo mismo con lo que salió ayer con el presidente Piñera y quién sabe quién más, otras empresas que hayan prestado asesoría. Entonces, en realidad hoy día cualquier factura de cualquier profesional, cualquier empresa proveedora, asesores de Sokimich, está enfrentado a, entonces, ser parte de este manto de dudas en que caben todos. Y yo diría que ahí, el pregunta es quién... Bueno, los medios de comunicación tienen que ser filtros duros en esto. En realidad aquí basta tirar un nombre y se acabó. Yo estoy preocupado porque el ministro de Interior lo plantea como casa de brujas y fue muy motejado. Pero es que en la práctica, digamos, ¿no? Efectivamente, todas las sociedades históricamente han buscado combatir el mal, digamos, ¿no? Pero efectivamente la humanidad ha mostrado que en distintos momentos, sea en la casa de brujas en el siglo XVI, en la Edad Media religiosa después, sea con el macartismo en el comunismo en Estados Unidos, digamos, ¿no? Ahí hay una dramaturgia de Miller preciosa sobre este caso. Bueno, han habido estas casas de brujas que tienen distintas facetas, digamos, ¿no? Y yo creo que simplemente estamos cayendo en una y no puedo más que estar de acuerdo como lo plantea el ministro de Interior. Entonces, ¿cómo pedir responsabilidad acá? Porque obviamente persona que sale a nombrar en los medios, persona que es culpable, sin que exista debido proceso, sin que exista absolutamente nada. Por eso quiero volver a lo de la presidenta. Acá se está diciendo, como es por goteo, vamos ya a pillar un mail en que se involucra a la presidenta o van a pinchar los teléfonos, orden judicial que pida el fiscal para ver si hubo llamados telefónicos entre esta persona del banco y algún familiar de la presidenta, o la propia presidenta. Bueno, por eso hay que ser tan categórico desde ya, como dice Jorge, contar un relato y desmentirlo tajantemente, porque da la sensación de que efectivamente ahora, ¿y qué pasa si sale un llamado telefónico o un nuevo mail? ¿No? Por eso es tan importante además lo de la presidenta, porque nuestro régimen político que es hiperpresidencial, en el fondo, la crisis de la presidenta es la crisis de todo el sistema político. Por eso es tan importante que la nueva mayoría sea muy responsable y que la derecha sea particularmente responsable. O si podemos plantearlo al revés, venía toda la crisis de la clase política y llega hasta la presidenta. También podría ser que viene desde abajo hacia arriba. Ahora, respecto a Milton Lee, está ligado también, tuvo que salir a hacer declaración el ex senador Ominami, después Marco Enrique Ominami, que a través de Facebook dice, la imprenta de Lee no trabajó en ninguna de sus campañas, presidenciales. Hasta ahora Marco Enrique Ominami ha quedado como a salvo de alguna boleta falsa, pero... Déjame decir algo que no va a decir ni Jorge ni Sergio, lo puedo decir yo. Ya, Cheche. Esto que está apareciendo Carlos Ominami y Marco Enrique Ominami como los nuevos grandes culpables, a mí, al igual que en el caso de Velasco, me suena a que hay alguno que está osando tratar de lograr un empate o tratar de rayar la pintura a Ominami o a Marco Enrique Ominami, y ese tipo de cuestiones cuando se concretan, a mí me parece son persecuciones políticas selectivas. Yo creo que el caso de Velasco es de estudio de texto de cómo se basurió y cómo se maltrató a una persona de manera muy injusta, y quienes estuvieron detrás, no creo que haya sido la fiscalía la que sopló en el fondo que iban a hacer estos allanamientos a su casa. Yo veo que ahora con Ominami y con Meo hay
al menos un caso para presumir que se está tratando de empatar porque hoy día no está apareciendo en la pero foto. Cheche, ¿por qué ellos no lo van a poder decir? Sí, Sergio Vitale, Jorge Correa. La mejor impresión, y conozco por muchos años a Carlos Ominami, es mi amigo, lo mismo Andrés Velasco, confío en que han trabajado con la máxima honestidad en los intereses del país, y por cierto, puede haber un problema, puede haber otro problema, pero condenarlos a priori o usar esto como instrumento de daño político con criterio electoral, al final terminan fundiéndose en el fango todos, pero, al que atacan y el que ataca. Por lo tanto, eso yo diría es el punto principal que tenemos que cambiar. Pero Sergio, lo que dice Cheche, ¿puede ser que dentro de la nueva mayoría quieren rayarle la pintura a Marco Enrique? A ver, esta semana han sido ellos las noticias. Pero, Chile 21, ahora primero Meo, ahora Ominami. Es raro. Y Milton Lee, me imagino que Milton Lee no participó solamente en la campaña de Ominami. ¿Por qué Ominami es el único que está dando explicaciones? Claro que este es un problema que puede ocurrir. Si en política hay gran política de orientar un país y hay pequeña política de estar en la disputa del poder de todos los días. Pero hay que saber distinguir las dos. Y aquí puede haber, eso está en la naturaleza humana, lo ha habido siempre y eso es condenable. Jorge Correa Sutil. A mí me gustó mucho que el conocimiento del caso Penta se diera fundamentalmente a través de un juicio, porque allí se veían las imputaciones, se veían las defensas, se exhibían documentos, se criticaban los documentos. Yo no sé de dónde vienen las filtraciones, pero a mí me parece que por lo menos las instituciones públicas debieran ser particularmente cuidadosas de esto. Si estas filtraciones vienen del Ministerio Público, y algunas han venido, si no del Ministerio Público, de muy cerca, porque cuando se le fueron a allanar los computadores a Velasco, a quitarlos, eso trascendió. Y las cosas deben trascender en un foro donde la gente pueda acusar y defenderse, y donde se puedan conversar sobre las pruebas. A mí me parece que todas estas filtraciones, que naturalmente hay intereses creados, hay gente que no quiere caer sino con el otro, hay gente que quiere colaborar y por lo tanto va a involucrar al resto, etcétera, nos van a traer efectivamente un periodo de mucha caza de bruja y de mucha, pero por lo menos que las instituciones, creo yo, se cuiden mucho de no ser ellas los autores de las filtraciones. Pero esto de rayar la pintura a Marco es que no lo sé, no lo sabes, no lo sé, no puedo saber si estas son filtraciones que vienen para rayarle la pintura o si efectivamente alguien está... solo sé que en periodos como este van a surgir acusaciones verdaderas y falsas. Bueno, decirles también que en el caso Cabal, la PDI allana los domicilios en Concepción y Chillán por falsificación de los mails del Ministro de Obras Públicas. ¿Se acuerdan que hubo unos mails falsificados? Bueno, esto es también de... se conoció más vergonzoso el mail que inventaron, sé que estuvo en el MOB y el mail era como no sé, cualquier cosa, doble P. Claro, bueno, no vamos a ir a comerciales, pero por ejemplo, hay un Twitter que dice, ja, ¿creen que somos tontos? Y me pregunta a mí, Robaretti, ¿militas en algún partido? No, yo no milito en ningún partido. Pero ¿por qué tendríamos que ser tontos? Claro, pero cree... ¿Por qué? Yo quiero criticar al crítico. No sigamos, por favor, con los ataques personales, no ayudan. Dígame que dije una tontera, está bien, pero no me diga que soy tonto. No, ellos dicen, ellos dicen, creen que somos tontos. Bueno, pero eso, no eso es una descalificación. Tampoco les creen. Dígame en qué estoy mintiendo. O dígame por qué lo que estoy diciendo es falso. Acostumbrémonos a un debate, por favor, con alguna racionalidad. Si nos tratamos de imbéciles los unos a los otros, o de ladrones los unos a los otros, que es lo que empieza a ocurrir, es difícil que logremos salir del marasmo en que estamos. Es otra la discusión que necesitamos. Bueno, es como que es que la ciudadanía está en una parada que no le creemos a nadie, que se vayan todos y esto chao. Yo no diría la ciudadanía, yo creo que mucha gente y con razón. Claro. Si el problema es que también esa persona tiene que tener la capacidad de reflexionar, dar un paso adicional. O sea, tú no puedes no creerle a nadie y creer que tú eres perfecto, porque mucha de la gente que está criticando también se comporta de una manera similar a otro nivel, como por ejemplo la cifra del otro día, que el 25% de los chilenos que suben a los buses no pagan. Bueno, ahí también hay un problema de comportamiento personal, son problemas éticos que cruzan de un sector a otro. Entonces, entre todos analicemos lo que tenemos y tengamos una mirada también un poco más positiva. Significa
que vamos a tapar lo que hay, sería el peor error. Aquí no se puede tapar nada, pero tampoco podemos quedarnos dándonos vueltas y descalificando a los demás. Ese es el cambio de actitud que yo creo que se va a producir, pero depende de cada uno de nosotros y de nuestro crítico también. Voy a reiterar un Twitter del sacerdote Pablo Walker. Y si esta ola de catástrofes naturales y si el sufrimiento de los compatriotas nos hace lúcidos del desatino de las catástrofes éticas, plantea él. Vamos a comerciales. Saludo a Pablo, ¿eh? Sí, igualmente. Todos le mandamos saludos. En Caja Los Andes están contigo siempre. Asesórate con ellos antes de solicitar un crédito. Infórmate, cotiza y compara. Ingresa a cajalosandes.cl. Si te cambia la cara es porque estás mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivan mejor. Vamos a comerciales. Seguimos en el primer café con Sergio Vitar, con Jorge Correa Sutil y con el Cheche. Gestión de empresas, consultoría y coaching, finanzas globales, archivística. Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Facultad de Economía y Negocios. Universidad Alberto Hurtado. Felicidad es tener apoyo todo el año, la felicidad. Olvidar problemas y estar tranquilo, la felicidad. En Caja Los Andes estamos contigo cuando más lo necesitas. Por eso te ayudamos a priorizar tus gastos y evitar sobreendeudamiento. Infórmate, cotiza y compara antes de solicitar un crédito. Conoce nuestro crédito social con la cuota más conveniente en cajalosandes.cl. Si te cambia la cara, es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor. Filosofía, musicología latinoamericana, estudios de la imagen. Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Alberto Hurtado. Llegó el momento. Queda muy poco para que la alegría y la motivación inunden cada esquina de Santiago y para que tú seas el motor que impulse a 28.000 runners hasta llegar a la meta. Este 12 de abril sal a la calle y apoya a los runners que participarán en el Entel Maratón de Santiago. Conoce los circuitos en maratondesantiago.com. Entel Maratón de Santiago. ¡Vamos todos! Auspician Entel, Adidas, Gatorade, Salcobran, BCI Vida, Carosi, TVN, Mitsubishi, Red Salud UC, Diario La Tercera, Radio Cooperativa. Proyecto financiado con donaciones acogidas a los beneficios tributarios de la Ley del Deporte. Oye, compadre, ¿qué día cae 45? Pero, Pancho, ¿qué onda? Ningún mes tiene 45 días. Se me ha hecho eterno. Si el mes se te hace eterno, haz tu avance en cuotas por hasta 500 lucas con tus tarjetas de crédito Banefe. Solicita tu avance en cualquiera de nuestras sucursales con tu ejecutivo Banefe y llega tranquilo a fin de mes. Infórmate más en banefe.cl. Banefe, nos gusta ser tu banco. Inspírate en Preunic y encuentra las últimas tendencias en maquillaje para este otoño-invierno. Lanzamiento de productos, prácticos consejos y miles de ideas para verte linda. Esmalte de uñas Jordana, 990 pesos. Crema Lubriderm 200 ml, 1590 pesos. Ven a Preunic y disfruta toda la belleza en el lanzamiento de Inspírate. Encuentra tu revista en todas nuestras tiendas y también en preunic.cl. Preunic, siempre cerca de ti. El norte de nuestro país necesita nuestra ayuda. Esta es una instancia en donde podremos demostrar nuestro gran espíritu de solidaridad. A través de Desafío Levantemos Chile, podrás canalizar tu ayuda depositando tu aporte en la cuenta corriente del Banco de Chile, número 98027-07. Encuentra más información ingresando a desafiolevantemoschile.cl. Desafío Levantemos Chile e Easy, unidos para ayudar a nuestro país. Extra mega, extra cool. Nextel te da el doble de megas y gigas contratando en abril cualquier plan multimedia para siempre. Antes 1,5 gigas por 20.000 pesos. Ahora contratando en abril 3 gigas por 20.000 pesos para siempre. Conoce todos los planes en nextel.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Por un país mejor. 13 grados. 13 grados en Santiago. Hola, soy Lucía, soy bioquímica y yo construyo nuevas fronteras del conocimiento. Mi nombre es Sergio, soy maestro enfierrador y yo construyo obras que me llenan de orgullo. Soy Claudia, jefe de obra y construyo un centro de salud para nuestra ciudad.
Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor. Sigamos avanzando juntos. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 20 minutos para las 10. 20 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café en Caja Los Andes. Saben que pedir un crédito no es fácil. Hazlo responsablemente, infórmate, cotiza y compara la cuota y el CAE. Ingresa a cajalosandes.cl. Si te cambia la cara es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivan mejor. Estamos con Sergio Vitar, estamos con Jorge Correa Sutil, estamos con José Francisco García. Y bueno, ya no sé, ya nos perdimos. ¿En qué era? Bueno, ¿en qué estábamos? Lo que estábamos viendo al final es primero la comisión esta que se armó para proponer medidas al Parlamento, que está trabajando, están haciendo un trabajo, por lo que he escuchado y lo que he conversado con algunos de ellos, muy intenso. Nosotros propusimos en la comisión que formó la nueva mayoría y que los presidentes de los partidos entregaron a la comisión Engel, entre otras, la idea de que debemos modificar la legislación tributaria por los beneficios generados por el cambio de uso de suelo. O sea, cuando el Estado toma una decisión de decir vamos a extender Santiago o vamos a extender Rancagua en tantas hectáreas, tal lugar, y esa pasa de ser rural a urbana, sin hacer nada, el dueño de ese terreno o especuladores que han comprado antes se van a beneficiar de una manera contundente. En muchos países existe una norma que establece que la plusvalía generada por una decisión del Estado también es apropiada por el propio Estado en una proporción importante, con lo cual puede hacer inversiones sociales en educación y en salud. Entonces hemos propuesto que se haga una modificación tributaria en este caso, de manera que todos los chilenos sepamos que en este caso es condenado porque era el hijo de la presidenta el que estaba involucrado, pero lo está haciendo mucha otra gente, y eso no es justo, no es correcto, y yo creo que los chilenos debemos entonces legislar respecto de todas las transacciones o las utilidades y plusvalías generadas por el cambio de uso de suelo. Esa fue una que me pareció bien importante. Ahora, esta comisión Engel, ¿cuánto se va a demorar? Tiene 45 días. 45 días. ¿Y por qué los partidos políticos al principio dijeron, ¿y por qué hacen el cuestionario? ¿Y por qué hacen una comisión? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? No, ahí primero hubo la señal que dio la nueva mayoría de tener una comisión paralela. A mí me pareció, uno, pequeño, y dos, en el fondo no solamente le quitó todo el piso a la presidenta, sino que le quitó el piso a una institucionalidad que quería tratar de ser transversal, técnica, muy rigurosa. Ahora, dicho eso, también fue en algún sentido mala la señal que dio la presidenta Bachelet, en el sentido y probablemente ahí todo el mundo político se sintió pasado a llevar, diciendo que este es el mismo problema que pasa con la Asamblea Constituyente, ¿no? Que el Congreso y los políticos están deslegitimados, son una instancia ilegítima para tratar de tomar cartas en el asunto. Ahora, yo creo que la presidenta Bachelet no quiso hacer eso con la comisión Engel, simplemente quiso generar insumo para después presentarlo a la discusión ante el Congreso. Pero ese mensaje tal vez no se transmitió con fuerza. Obviamente, yo creo que la presidenta Bachelet no estaba pensando que los partidos políticos y el Congreso son un lugar ilegítimo para tomar decisiones de reforma y de mejora. ¿Y por qué pasa esa imagen? ¿El rol de la prensa, lo que se comunica, los políticos que no se expresan bien, que el gobierno no habla lo suficientemente claro? ¿Qué es lo que falla ahí? Jorge Correa. Una comisión con 45 días no puede ser la única medida frente a la intensidad, a la profundidad y a la gravedad del problema que enfrentamos. Yo creo que es poco y yo creo que es tardío. Otra cosa es que una comisión sea necesaria para hacerse cargo de algunas de las salidas de este problema que requieren una reflexión técnica muy profunda. Puede ser el caso del financiamiento de las campañas, que además urge menos. Hay una serie de otras cosas que reformar que podrían haberse hecho sin necesidad de un estudio de comisión porque están suficientemente claras. Declaración de intereses, por ejemplo, de mejorar la forma de la declaración de intereses. Pero sobre todo creo que quien pueda pensar que una comisión
es la única respuesta posible, y hasta el momento ha sido la única respuesta del gobierno, yo creo que se equivoca. Se equivoca en comprender la profundidad de la situación en que estamos, que yo creo que no es una crisis terminal, yo creo que hay mucha exageración, pero tampoco es un problemita como para enfrentarlo solo con la creación de una comisión. La Sergio Vitale. situación que estamos viviendo también es un proceso social y político más largo. Esto no es una gota que rebalsó el vaso y se produjo una gran crisis de golpe, no. Aquí hay procesos acumulativos que ocurren cuando una sociedad se desarrolla, la conciencia de la sociedad crece, la educación crece, lo que era tolerable deja de ser tolerable, las instituciones se quedan atrás, hay que cambiar instituciones. Entonces, si uno lo entiende como un proceso, también tiene que concluir de que ese proceso requiere de maduración de las causas que lo generan y también serenidad y fortaleza para hacer los cambios en un periodo más prolongado que simplemente creer que porque uno manda un proyecto de ley esta cuestión se acaba. Entonces, si uno lo mira así, la creación de esta comisión es útil en la medida que coloca a gente en un momento en que todos critican y dudan de todos, que no está vinculada. Pero ¿basta con eso? No. ¿Pero es un paso útil? Sí. ¿Por qué los partidos políticos dan ese paso después? Más allá de las intenciones, yo creo que si los partidos políticos, siempre fue mi actitud, se quedan callados, es una irresponsabilidad. Aunque sean cuestionados, tiene que decir, mire, esto reconocemos que no está bien. Y el documento parte conociendo la debilidad de los partidos y la responsabilidad en lo que hay de los partidos, si no, no tiene. Luego, va a haber organizaciones sociales, transparencia, organizaciones sociales a lo largo del país, tienen que hacerlo. Hay proyectos en el Parlamento. El gobierno mandó el proyecto también de aclaración y profundización de la declaración de intereses personales, de la colusión de las farmacias. Ahí está ahora el proyecto que yo espero que se vote de límite a la reelección de las candidatas de los cargos elegidos. Está el tema también del control mucho más preciso de los gastos y la sanción al que recibe dinero que está fuera de la ley, que incluso pueda perder su cargo. O sea, yo creo que es un sistema de avance, pero tampoco podemos hacerlo a la carrera, pero tenemos que aprovechar este momento de conciencia nacional fuerte para hacer cambios que son más profundos, y eso va a tomar tiempo. Sergio, te puedo preguntar Jorge, por la reelección, porque el otro día se lo oí a Camilo Escalón en este mismo programa, se lo rebatí en el mismo programa y él no volvió sobre el tema. En un sistema presidencial tan intenso como el que tenemos en Chile, prohibir la reelección de los parlamentarios no va a hacer sino debilitar las personalidades más fuertes que pueden haber en el Congreso Nacional y que pueden servir de contrapeso, personas con experiencia que en actividad legislativa que hacen que el Congreso tenga un mayor prestigio y además me parece a mí una limitación a la soberanía popular muy complicada. ¿Por qué sentido tiene evitar la reelección? ¿Por qué no le dejamos a la ciudadanía decidir? Yo sé que es una idea popular que prende por todos lados, la gente quiere echar a los parlamentarios por secretaría y no quiere echarlos por la vía de la votación. ¿Por qué una persona no puede ser reelegida en el Congreso Nacional? Que le da prestigio y que le da peso al Congreso Nacional. Pero tal vez no eternamente. Pero ¿por qué no? Este punto es clave. Si la ciudadanía lo elige, ¿por qué no? Es una... O sea, yo confieso que yo mismo he tenido bastantes dudas y no tengo claridad total en esta materia, porque si miro, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros, no hay esa limitación, porque tú no tienes el poder ejecutivo. Es un poder elegido, pero sin poder ejecutivo, y por lo tanto, si la gente te eligió, lo que genera, yo creo, esta duda, y está vinculado uno con otro, el sistema binominal. O sea, que al punto en que la ciudadanía dice, bueno, el mismo tipo, si lo va a poner el partido, yo no tengo nada que hacer, voy a ir a votar por alguien que ya está decidido de antemano. Entonces, van de la mano una con otra. Ahora, si hemos cambiado el sistema electoral, no sabemos qué consecuencias va a tener, pero es más abierto, es más proporcional. Entonces, esta otra discusión va a tener que hacerse en relación con esto. Yo tengo esa duda, pero también tengo que decir que en los países donde hay... un rol más activo del parlamentario y puede ser reelegido, hay más equilibrio entre los poderes, y aquí está desequilibrado, yo coincido con eso, el poder ejecutivo está muy desequilibrado respecto al Parlamento. Y una de las cosas, para terminar, que propusimos también, y yo no sé si quedó en el documento final que se entregó, es prohibir constitucionalmente que el senador o el diputado renuncie a su cargo para ir a ocupar un cargo de gobierno o de ministro. Creo que el daño que se le está haciendo al Parlamento, cuando aparece como un trampolín para saltar a un cargo de ministro y perder lo que es el respaldo de la voluntad popular y la responsabilidad que te entrega el pueblo para que tú lo representes, es un grave error. Entonces, yo siempre sostuve en el mismo Senado, cuando se discutió esta materia, de que tú no puedes dejar el cargo que te eligió el pueblo. Teníamos una sola causal, que si tú salías del país
sin pedir permiso por más de 28 días, lo perdía. Y después le agregamos otra, que era enfermedad grave. Pero dejar que uno llegue, lo elijan y renuncie para ocupar un cargo y después vuelve como si esto es un juego de sillas musicales, a mí me parece que debilita al Congreso. Eso también es una medida que creo que tenemos que tomar y va en la línea tuya un poco de compensar el equilibrio de poderes, pero es un tema que está abierto a discusión. Lo que sí me dijo Patricio Walker, no cometo infidencia, el presidente del Senado, es que el proyecto está bastante avanzado y que estarían los votos para aprobar 2 veces para senadores, 16 años, 8 y 8, 3 veces para diputados, consejeros, alcaldes y 12 años. Entonces, esa es una discusión nacional que yo creo que es bueno que se abra en la sociedad también y que se discute y que se den los argumentos. Una pregunta, curiosidad mía. Esto, cuando tú dices 20 años lleva de senador o de diputado. Elegidos. Bueno, pero no se apitutó solo. No se apitutó solo. Pero ¿qué elegido pasa con... en votación que ahora va a ser más competitiva? Claro, pero no. ¿Qué pasa con el tiraje de la chimenea? ¿Cuándo aparecen los nuevas pero figuras? Pero es la ciudadanía la que tiene que decidir el tiraje de la chimenea. Pero si los partidos ponen a los mismos candidatos... ¿Por qué vas a prohibir que una persona que ha ganado experiencia, que tiene sabiduría, que maneja bien el Congreso... Pero ¿cuándo le vas a dar la oportunidad a nuevas personas? Es una cuestión que tiene que resolver la ciudadanía. Pero no es la ciudadanía, si es el partido el que pone los candidatos. En un sistema binominal, un partido pone fuertemente un candidato. En un sistema proporcional como el que vamos a tener, va a haber una fuerte competencia. Okay. Entonces, yo creo que no tiene ninguna razón de ser que se prohíba una reelección. Se prohíbe la reelección del presidente de la República, porque ahí hay un riesgo de corrupción, hay un riesgo de populismo. Pero en los cuerpos colegiados no. En los cuerpos colegiados renunciar a la experiencia a mí me parece un error político serio. Además, demuestra, Cecilia, la cierta irracionalidad que hay en el debate hoy día, ¿no? Yo creo que en este escenario, que por un lado es de casa de brujas y por el otro es de mucha irracionalidad, con propuestas que aparentemente dan en el gusto a lo que el sentimiento mayoritario de la opinión pública quiere hoy día, llegamos a 2 temas relevantes. Uno, el límite a la reelección, que a mí me parece siempre un debate instrumental, bajo el sistema binominal anterior, ya actualmente está rigiendo, pero ya se va a acabar. El Tribunal Constitucional ya zanjó esto, por lo demás, recién el lunes, en un fallo que yo encontré pobre, digamos, ¿no? Compartiendo el resultado, pero no la argumentación que dio el tribunal. Pero es un debate instrumental, como bien lo plantea Jorge, con una lógica completamente distinta respecto al presidente de la República por la cantidad de poder que tiene. Y en segundo lugar, porque está el principio de soberanía popular. Yo simpatizaba con el límite a la reelección, claro, bajo la evidencia que uno tenía en el sistema binominal, con incumbentes religiéndose en el 80%, en fin, efectivamente ahí se estaba, ahí había un problema y me parecía que tenía mérito el debate. Bajo el nuevo sistema proporcional va a ser imposible conseguir candidatos, entonces en realidad la capacidad más de grupos más chicos de entrar al Congreso va a ser mucho más alta. Y eso me lleva a un segundo debate que hoy día parece que es obvio, digamos, ¿no? El límite al gasto electoral se está reduciendo a la mitad. Se amplían los distritos al doble y se reduce el gasto electoral a la mitad. En este mundo, ¿quiénes ganan? Claro, los que ya tienen marca. Los Girardi, ¿no? Los Alamán, los Espina, los Letelier, los que tienen una gran reputación. ¿Y quiénes pierden? Todos los gallas joven, mujer, además que le ha costado mucho entrar al Congreso, mujer joven en particular, que visto reducido esos límites al gasto electoral, en el fondo se hace más difícil que entren nuevos rostros, desafiantes. Pero ojo, estamos todos de acuerdo en teoría de que hay que limitar el gasto electoral porque aquí se gasta demasiado dinero. Ese es el mejor negocio para quienes hoy día están con cargo y se ponen barreras de entrada. Como en cualquier industria, en cualquier negocio, donde yo trato de hacer difícil que entren candidatos nuevos, nuevas empresas, competir en un mercado, aquí sucede exactamente lo mismo. Entonces, parece que es muy popular limitar el gasto electoral, fantástico, pero ¿a quiénes beneficiamos? A las personas que ya tienen 20 años, 25 años de trayectoria política contra los rostros jóvenes que lamentablemente necesitan solamente dinero y mucha astucia, creatividad, redes sociales, en fin, pero eso requiere dinero. Es contra ello que se limita el gasto electoral y eso es un error. Bueno, antes de todo el escándalo del caso Penta, después Cabal, todo lo demás, yo recuerdo haber estado un año aquí, por lo menos en el primer café, discutiendo sobre la reforma de la educación, ¿ah? Y ¿qué pasó con el fallo del Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional entonces que perdieron, Cheche, o sea, a ver,
Perdieron, pero acogió Técnicamente empatamos. el Tribunal Constitucional sí acogió algo, ¿no? A ver, en fácil, ¿qué es lo que pasa? Se había puesto ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de esta reforma educacional. No a ver. es así tan genérico, ¿no? Bueno. No, dila en fácil. Un requerimiento liderado por el señor Alamán, por el senador Alamán, que estuvimos con Miguel Ángel Fernández, un destacado profesor de la Católica, presentamos a fines de enero, requiriendo 6 cosas muy específicas, ¿no? La primera era impugnación en la selección, sí. en particular la provisión de selección. Entre otras, en fin, nos preocupaba también, por ejemplo, el que se pidiera solamente la persona jurídica sin fines de lucro como único tipo de organización para poder ser particular subvencionado, y entre otras, que se establece una provisión a la apertura de nuevos colegios particulares subvencionados, a menos que la autoridad administrativa básicamente determinara que podía abrirse bajo ciertas condiciones que quedan muy abiertas. Se presentaron 6 impugnaciones muy específicas y solamente una, que era una technicalidad técnica vinculada a la ley Zamudio, que en el fondo no era posible invocar la norma constitucional de libertad de enseñanza en materias de discriminación, que era básicamente una reforma constitucional encubierta, o al menos una ley interpretativa de la Constitución encubierta. Solamente esa se ganó, y el resto fueron 5-5 con el voto dirimente del presidente Carmona. Y ese voto dirimente no le gusta nada a Andrés Alamán. Dice... No, el voto dirimente en general no le gusta a ningún constitucionalista, porque hace que el fallo sea muy frágil. O sea, el 50% de los ministros del Tribunal Constitucional dijeron que esos 6 puntos son inconstitucionales. El presidente, entonces, cuando ese debate lo dirime el presidente del Tribunal Constitucional, a diferencia del binominal. El binominal el lunes, el fallo fue 7-3. Entonces hay una amplia mayoría que sostiene que no es inconstitucional. La responsabilidad del presidente del Tribunal Constitucional es generar fallos macizos jurídicamente. Él ha usado y abusado de la facultad excepcional que tiene, dice Andrés Alamán. Obviamente uno puede ganar o perder, pero siempre en fallos de esta naturaleza se generaba un razonamiento jurídico sólido y una mayoría maciza. En cambio ahora parece que no. Bueno, en fin, son las reacciones de Andrés Alamán. Jorge Correa Sutil. Los empates a 5 votos no prestigian al Tribunal Constitucional, eso está casi de más decirlo. Yo quiero solo precisar una información o una opinión que dio la diputada Camila Vallejo hoy en la mañana en la radio cooperativa, haciendo ver de que a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la referencia a la ley Zamudio, entonces los colegios podían discriminar sobre base de orientación sexual u otras cosas. Eso no es efectivo. Lo que el Tribunal Constitucional ha dicho es que ahora los casos tendrán que resolverse ponderando entre la libertad de enseñanza y la prohibición de discriminación que la propia Constitución contiene. Entonces no es que los colegios puedan discriminar y saltarse la ley Zamudio. Los colegios, sin embargo, no se ven privados de invocar la libertad de enseñanza, pero la Constitución también garantiza y prohíbe la igualdad y prohíbe la discriminación. Por lo tanto, no es efectivo de que la ley Zamudio haya quedado derogada para los efectos de los colegios. Eso es un error. Producido este fallo, yo solamente diría brevemente que lo que viene ahora, que es muy importante, es la elaboración de los reglamentos de cómo estas normas se van a aplicar. Y ojalá que en esta materia se escuche a toda la gente, se escuche a la gente que son directores de colegios, profesores que conocen cómo se administra, porque es en el detalle del reglamento donde esta reforma importante puede trabarse o puede no dar los frutos que se espera. Así que concentrémonos en que las cosas funcionen en su detalle, no solo en las grandes orientaciones. Bueno, hay algunas reacciones en Twitter. Qué susto escuchar a tus invitados, sobre todo a Correa, que diga de una vez que nos quedemos en la casa y los dejemos gobernar. O sea que esto respecto a que no se prohíba la reelección. Después, otra crítica. ¿Qué panel? La vieja guardia con su típica mucha arrogancia, sin autocrítica ni sanciones reales. No se les cree nada, ¿ok? Ese es el problema. Hace un rato alguien dijo la frase, todos desconfían de todo. Todo el mundo ha perdido credibilidad, que es muy triste eso. El prestigio del Congreso no puede radicar en las personas, debe ser el sistema el que tenga prestigio. Antes de cambiar el uso de suelo, preguntémonos si es necesario y sostenible expandir la ciudad. En fin, son algunas de las reacciones en Twitter a lo que estamos hablando. Pero ven, se dan cuenta que a través de las redes sociales es todo malo, todo está mal, no creo en nadie, desconfío de todo el mundo.
Claro, es que hay dos de las cosas que leíste, hay dos tipos, el que encuentra todo malo y no propone nada, y esa gente sirve poco, y los que están criticando algo pero están sugiriendo un camino, claro. Esa gente es la más valiosa. Ahora el debate y yo espero es bueno, que además todos voten. Y además, bueno, esa otra discusión, que debiera haber voto voluntario. Yo asumo que todos están votando. Si quiere echar a lo que está en el Congreso, vote. El voto voluntario nos va a llevar a la abstención de grandes mayorías y unos grupos que a veces pueden ser muy radicalizados, que tampoco votan, y se debilita el sistema completo. Hay que tener voto obligatorio. Esa otra discusión que se va a abrir ahora. Cecilia, terminemos con el mensaje de nuevo del cura. Que era bonito. Era bonito. Antes, de Pablo Walker. Sí, antes solo una frase. Respecto a Sarkozy. Llegó Sergio Vittar contándome, ¿viste Sarkozy? Ahora va a ir a declarar por boletas falsas. Claro, y bueno, Chirac lo mismo, y acaba de ganar elecciones. O sea, lo que quiero, eso es buen ejemplo porque la relación política y dinero es un problema grave en todo el mundo y en las democracias hay que manejarlo bien y nosotros tenemos que hacer nuestra pega para que Chile sea mejor. Ok, y ahora sí, lo encontré de nuevo. ¿Cuál era la frase del sacerdote Walker? Y si esta ola de catástrofes naturales y si el sufrimiento de los compatriotas nos hace lúcidos del desatino de las catástrofes éticas. Con esa frase terminamos entonces. Gracias Sergio Vittar, Jorge Correa Sutil, José Francisco García, es que tanto le digo el Cheche que se me olvida cómo se llama. Que le vaya muy bien. Es mi nuevo nombre legal. Hasta la próxima semana. Que estén muy bien.